unos días antes del atentado. ¿Cómo andás, Diego? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo le Gracias va? por estar acá. No, gracias por invitarme. Varias preguntas. Ahora te vamos a preguntar qué es el temblor de las ideas. Pero cuando hablamos del atentado contra Cristina, ¿de qué otras cosas estamos hablando? Los golpes que llaman a la puerta, ¿no? Nos enteramos que habían personas dispuestas a pasar al acto con un arma en la mano. Eso no es tan habitual en el proceso político del 83 en adelante. No es que no hubiera habido casos, pero no es tan habitual. Y Sabac Montiel y el grupo que atentó contra Cristina, y esto lo sé sobre todo por leer el libro de Irina, porque ella cita el peritaje psiquiátrico, son personas que, como dijo Irina, no pueden ser explicadas como locos o como inimputables o como parte de algún tipo de anormalidad psíquica, sino que están insertos en un proceso político que poco tiempo después del atentado llegó al gobierno. A mí me resulta desconcertante cómo se separa el intento de matar a Cristina de la estrategia general con que La Libertad Avanza llegó al gobierno. Yo entiendo que desde el punto de vista de personas que dicen llegamos democráticamente al gobierno, no es reivindicable un acto armado. Sin embargo, la socialidad, yo diría incluso el peritaje psíquico que se hace, donde se dice estas personas tienen, bueno, exageraciones, rasgos exagerados desde el punto de vista psíquico, son personas mesiánicas, pero son personas que deben hacerse responsables de sus actos. A mí me parece que pasarían el mismo apto psíquico que los demás miembros del gobierno actual y que en otras circunstancias Sabac Montiel perfectamente podría haber sido parte del gabinete, Me ¿no? quiero quedar con esto. Vos decís que de una manera no recomendable estamos separando demasiado el contexto, lo que llevó efectivamente al atentado contra Cristina, del modo en que La Libertad Avanza llegó al poder. Exactamente, eso estoy diciendo, que es parte del mismo fenómeno general de la política argentina. No fue un atentado que viene exactamente de lo que hubiéramos esperado como derecha golpista. No estamos hablando del aparato militar, no estamos hablando de ninguno de los enemigos previsibles para la democracia, ese es el repaso del 83 en adelante, no son los carapintadas. Te digo esto porque el 2 de septiembre, cuando estábamos en Plaza de Mayo, fuimos espontáneamente a Plaza de Mayo todos y en otras ciudades del país, por el automatismo de defensa de la democracia. Cuando pasa una conmoción de ese tipo, vamos a Plaza de Mayo. Pero yo creo que ya en Plaza de Mayo nos preguntábamos, ¿qué es esto? ¿Quiénes son los que han actuado de esta manera? Y nos pusimos frenéticamente a advertir, investigando, que acá apareció una generación o parte de una generación que no eran solamente un grupito de personas infectadas por internet y quizás por una conspiración orgánica más amplia que no se conoce, sino que era parte de hay toda una parte de la sociedad que acompañó sistemáticamente, después en el terreno electoral y después en el terreno de las políticas públicas, a un movimiento del cual yo no dudaría en inscribir de Sabac Montiel al presidente de la Nación, como parte de un fenómeno político, me refiero. Entiendo. O sea, fuimos a esa plaza sin entender muy bien qué era lo que estaba pasando. Me parece que en esa plaza nos dimos cuenta de varias cosas. Una es que esa manifestación, por muchos que fuéramos, no alcanzaba a reunir la fuerza para bloquear el fenómeno político que se armaba. En partes, porque ya era un fenómeno de redes, porque ya era un fenómeno digital, porque creo que tardamos bastante en entender el tipo de fuerza que nos estaba desafiando, ¿no? Y creo No que fue todavía solo hoy... un movimiento político, fue también un movimiento cultural que se insertó en que se metió ahí en el corazón de mucha gente, ¿no? Es un balance que tenemos de los pésimos gobiernos anteriores, Claro. más... Anteriores no, de ese gobierno, porque Cristina era vicepresidenta de ese gobierno, que estaba gobernando. Sí, en ese momento. la desolación que causó ese pésimo gobierno. Ese gobierno, la pandemia, el macrismo, la instalación de estas tecnologías a la distancia, que son ya un capitalismo de aplicación que regula la fuerza de trabajo de una parte importantísima del país, pero que además regula los vínculos de manera tal que la presencia del cuerpo ya no es necesaria para una cantidad de mediaciones que antes las hacíamos cuerpo presente. Sí, antes te Es decir, agarrabas a piña, ahora te bloquean en Twitter. bueno, y para los procesos de pago, para las relaciones amorosas, para las relaciones sexuales, para las relaciones laborales, hay una mutación claro. que se está estudiando y además no estamos ante un fenómeno solo argentino, también se ha dicho mucho. El global. Todo ese proceso es cultural, todo ese proceso es una transformación del capitalismo y también tiene una manera argentina de transformarse en una organización política, ¿no? Y a mí me parece que hay que pensar todo esto como organización política. Y Diego, son 3 años del atentado de Cristina, 1 año y medio, o un poco más, del gobierno de Javier Milei. ¿Y crees que ya estamos entendiendo, estamos leyendo un poco mejor de qué se trata o todavía no? Yo creo que estamos entendiendo mejor quiénes son ellos,
no sé si ya tenemos claro quiénes somos nosotros en esta nueva fase. ¿Cómo sería eso? Bueno, hemos estudiado mucho a estos personajes, hemos visto cómo tienen una actitud de ofensiva, tienen una actitud de combate, tienen una actitud radicalizada, sabemos cuáles son los grupos económicos, ya tenemos muchos años de estudiar ese armado. El diagnóstico está. El diagnóstico yo creo que lo podemos mejorar siempre, pero sí, me parece que no estamos tan desorientados como hace 2 años. La pregunta de quiénes somos nosotros hoy me parece que todavía no la tenemos tan clara. Quiero decir, cómo se organizan, lo voy a decir así, cómo se organizan 3 elementos importantes. ¿Cuál es la reacción a la proscripción de Cristina? Y al frente, digamos, cómo se organiza el frente antiproscripción que va de la izquierda al kirchnerismo. Es decir, cómo eso puede servir para advertir que la democracia ya no es lo que fue entre el 83 y el 2023, que ya no estamos en ese sentido de una democracia plena. Eso es un dato no menor. Y muchas veces en la competencia electoral no se lo ponen en el centro como se debería. En 6 de diciembre del 2022, Cristina Kirchner dijo que el Estado estaba paralelizado, que la justicia estaba tomada por la mafia y que las corporaciones argentinas adoptan a los líderes populares como mascotas. Eso se dijo luego de muchos años de gobiernos progresistas. Entonces, ese diagnóstico lo considero vigente. Creo que muchas veces la política actúa como si eso no se hubiera dicho, como si Milei no hubiera ganado, y los automatismos no dan cuenta del hecho de que la democracia está profundamente afectada. Esto es un elemento. Segundo elemento, contamos hoy en la Argentina con un activismo que está defendiendo el mínimo material desgastado, el cual ya no podemos hablar de ciudadanía. Me refiero a Garrahan, me refiero a las jubilaciones, a cosas, materialidad mínima sin la cual ya no se puede hablar de ciudadanía y tampoco de democracia. Entonces ahí hay un segundo elemento de quiénes somos nosotros hoy. Y un tercer elemento que me parece que haber que pensar es el ausentismo electoral. El crecimiento, vamos a ver si se confirma en elecciones nacionales, pero por ahora el crecimiento del hecho de que para una parte creciente de la población, luego de lo que ocurrió en los últimos años, la democracia política no invita inmediatamente a participar por ese medio. Todos estos elementos me llenan de preguntas sobre quiénes somos nosotros hoy, quiero decir, quiénes somos con relación al discurso de la democracia, quiénes somos en relación a las prácticas de resistencia que nos pueden permitir defender esa ciudadanía común, y quiénes somos en el sentido de cómo vamos a responder y cómo vamos a recuperar la capacidad de transformación política. ¿Y qué estás viendo en quienes tienen que representar eso? Digo, partidos políticos, sindicatos u otro tipo de organizaciones. Yo veo de todo, pero me gustaría quedarme con un elemento, que es lo que viene planteando en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario el Partido de la Ciudad Futura, que es una consigna que me parece, viniendo de ellos y conociendo las prácticas que tienen ellos, me parece muy orientador. Es la idea que la unidad no es una respuesta sin renovación, y sin renovación de prácticas. Entonces, esa manera de plantear las cosas me parece muy orientadora. La unidad política, a mí me parece que si la entendemos como unidad del peronismo, etcétera, se mostró ineficaz ya en el 2023 y no me parece que de por sí traiga ninguna posibilidad política nueva. Y ojo, que no tener posibilidad política nueva después de que ganó Milei, por más que el gobierno de Milei se descomponga, nos advierte de un problema bastante serio, en el sentido de que la sociedad argentina tiene muchos problemas que resolver y no puede darse el lujo de no hacerlo. Pero la idea de renovación de prácticas, o sea, no solo de nombres, no solo de edades, sino de renovación de prácticas, ojalá pueda cumplir un papel en el proceso político inmediato. Diego, escribiste El temblor de las ideas, buscar una salida donde no la hay. Me imagino que muy buena parte de nuestra audiencia te escucha y está con muchas ganas de leer. ¿Qué es esto? ¿Qué quisiste escribir? ¿Por qué aparece Kafka en el medio? ¿Y por qué aparece el libro de Irina, presa muerta, también involucrado? Bueno, porque el libro de Irina, como lo decía antes, para mí es muy orientador en tratar de entender cómo fue este periodo de pospandemia, que es un periodo en el cual, como dijo Mariano recién, no solo político, sino desde el punto de vista cultural, aparece una primera novedad, que son las performers callejeras, ¿no? Ya no hechas desde la contracultura, sino ahora hechas desde un nuevo neofascismo, derecha extrema, pongámosle el nombre que les parezca más adecuado. Ahí hay una inversión, Y lo que ocurre después, primero,
me parece que nos colocó a todos en una situación en donde nuestras bibliotecas están por lo menos temblando, por no decir que no las podemos leer como las leíamos previamente. Si las ideas están temblando porque tiemblan los cuerpos, porque tiembla la materialidad en la que existimos. Buscar una salida donde no la hay está inspirado un poquito en Kafka, en la Metamorfosis, que es lo más conocido de Kafka. Gregorio Samsa se levanta una mañana, después de una noche inquietante, tuvo sueños tumultuosos y cuando se quiere poner la camisa para salir rápido a trabajar, tiene 800 patitas y tiene un caparazón en la espalda. Y tarda mucho su conciencia en darse cuenta que no va a poder ir a trabajar, ni va a poder explicarle a la hermana ni al padre nada, porque se convirtió en un insecto repugnante. ¿Sabes que Borges decía que la metamorfosis no es la traducción adecuada de la palabra alemana que usa Kafka? La palabra es la transformación. A mí me impactó el hecho de que mientras nosotros seguíamos hablando como si fuéramos Gregorio Samsa, de que vamos a transformar la realidad nos había transformado a nosotros, a nuestras espaldas y mientras dormíamos. Nos hemos convertido efectivamente en un insecto bastante repugnante y queda la pregunta, ¿somos capaces de conectar con las potencias de este bicho? ¿Podemos hacer de este bicho una posibilidad de algo o no? Yo prefiero planteármelo así porque creo que el lenguaje tiene que estar pegado a la realidad y no ser verso, no sé. Diego, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Es parte del equipo de Daniel Tonietti, lo pueden escuchar además en sus intervenciones en la 530. Siempre es muy interesante y desafiante escucharlo. Gracias en serio. Nos vamos a ir a una pausa. Mañana es el Día de la Industria.